puede estar cómodamente en su casa, en su despacho, escuchando y viendo lo que presentamos. Lo que vamos a presentar es hablar sobre dislexia primero y, bueno, ver lo que puede hacer Smarty, una plataforma en la que llevamos varios años trabajando con mucha ilusión y que nos parece que está dando muy buenos resultados, que es muy buena, pero bueno, vosotros lo podéis juzgar. Pero es un placer estar aquí con vosotros, así que vamos allá. Hablaré primero, o yo hablaré de los aspectos sobre la dislexia, el concepto, el diagnóstico, la intervención, y posteriormente Soraya os hablará de cómo Smarty puede ayudar a estos niños y niñas con dificultades en la lectura y la escritura gracias a la plataforma. Bien, como sabéis, la característica más llamativa de los niños y niñas con dislexia es lo inesperado que resulta esa dificultad. Es decir, no hay una causa que justifique el por qué tienen tantas dificultades. Niños o niñas que en principio parecían espabilados y luego cuando llegan al momento de aprender a leer y a escribir encuentran unas dificultades enormes. A pesar de ello, aparentemente son muy inteligentes, aparentemente tienen un buen ambiente familiar, aparentemente todo está a su favor y sin embargo no consiguen o consiguen con muchas dificultades aprender a leer y a escribir. Ya sabéis que suele decir, bueno, es que es muy despistado, bueno, es que es un poco perezoso, bueno, es que está inmaduro, pero no, la dislexia no es eso, no es ni que sea despistado, ni que sea perezoso, ni que esté inmaduro. Ahí hay un problema de fondo que es el que dificulta ese aprendizaje. La definición de dislexia más conocida, de la Asociación Internacional de Dislexia, dice que es una dificultad específica de aprendizaje que es de origen neurobiológico, es decir, que hay una causa neurobiológica, que se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras y por problemas de ortografía y de codificación. Y dice, muy importante, que esas dificultades resultan de un déficit en el componente fonológico. Yo creo que es importante porque ya sabéis que hay muchas teorías, si hay problemas visuales, si hay problemas de psicomotricidad, etcétera. Bueno, está claro que los problemas son en el componente fonológico. Y además la causa, como digo, es neurobiológica. Todo comienza, el problema de estos niños ya comienza durante el desarrollo embrionario, porque hay alteración en algunos de los genes encargados de ese desarrollo embrionario que dan, como consecuencia de una pequeña alteración que tienen, producen desórdenes en la migración neuronal. Las neuronas que se tienen que desplazar a los lugares del cerebro que les corresponden, pues algunas como que tienen el GPS mal y se desvían del lugar al que tienen que ir. ¿Qué sucede? Que las neuronas que no van a sus sitios, primero no pueden desempeñar la función que tenían encomendada en ese sitio y además al otro sitio que va, pues lo único que hacen es entorpecer. Se llaman ectopias y displasias que no solo no sirven, sino que entorpecen. Y sin embargo faltan en los lugares a los que tenían que ir. Hay varios lugares a los que tenían que ir, sobre todo en la zona parietotemporal izquierda, la corteza parietotemporal izquierda, que es donde se encuentran los déficits de neuronas en estos críos. Cuando se estudian con las técnicas de neuroimagen, se ve que hay una reducción de la materia gris en esas zonas parietotemporales. Hay además una desorganización en las conexiones neuronales, no solamente tienen menos neuronas, sino que están un poco desconectadas entre ellas, y lo que se traduce en una actividad cerebral reducida. Cuando vemos esa neuroimagen, los lectores normales, que ves esa activación en esa zona temporal superior y parietal inferior, en los niños con dislexia hay mucha menos actividad cerebral. Y esa zona es justamente donde se realiza el procesamiento fonológico, que veremos que es la clave de las dificultades para aprender a leer. También hay menor volumen de materia blanca en el cuerpo calloso, que es el que une los dos hemisferios. Hola, buenos días. Que me acabo de acordar, me acabo de meter en una webinar de... Sí, una pequeña interrupción. Sí, si podéis silenciar exactamente los micros. Gracias. Bien,
hay, como digo, menor volumen en el cuerpo calloso, que uno de los dos hemisferios, fundamental para la lectura, y también en los tractos que conectan la zona posterior, temporal parietal, el hemisferio izquierdo, todo ello, con la zona frontal. Entre ellos el fascículo arqueado, pero hay otros fascículos más, no solo el arqueado, que también son más débiles, tienen menor conectividad. Luego, posteriormente, pero esto ya es una consecuencia, hay también menos activación en un pequeño área, no tan pequeña, en la zona occipitotemporal izquierda, se llama el área de la forma visual de las palabras, que es donde se almacenan las formas ortográficas de las palabras. Esa zona que en principio no estaba destinada a la lectura, porque ya sabéis que la lectura no está programada en nuestro cerebro, en principio estaba destinada al reconocimiento de caras, pero cuando nos convertimos en lectores, almacenamos ahí las representaciones ortográficas y va creciendo, esa zona que veis ahí amarilla y roja, a medida que vamos leyendo más, nos vamos haciendo lectores más expertos. Los niños disléxicos, como leen menos, tienen menos representaciones ortográficas, esa zona tiene más pequeña. Entonces, cuando se observa con neuroimagen, se ve que tiene menor activación ahí. De hecho, se le conoce a esa zona como la firma neural de la dislexia, porque enseguida se ve que hay menor activación que en los que tienen un desarrollo normal. En general, tiene menor activación en esas zonas del hemisferio izquierdo. Cuando vemos con neuroimagen a niños controles, niños con desarrollo normal, vemos que el hemisferio izquierdo, la parte de arriba, tienen activación en esos puntos que lo estoy diciendo y poquito en el derecho. En los disléxicos veis que en el hemisferio izquierdo tienen poca activación y muchas veces tienen más activación en el derecho. Tienen como que cambian de estrategia, cambian de canales para el desarrollo de la lectura. Bien, una definición más reciente del 2009, pero que autores como Snowling y Hull rescatan ahora recientemente, en este mismo año, es una definición que es incluso más precisa, aunque no habla del componente neurobiológico, lo da por sentado, y habla de que es una dificultad de aprendizaje que afecta principalmente las destrezas implicadas en la lectura precisa y fluidez de palabras en la escritura, y lo pongo en rojo, los rasgos característicos de la dislexia, son las dificultades fonológicas, las precisa más, dice, dificultades en conciencia fonológica, memoria verbal y velocidad de procesamiento. Eso que medimos mediante las tareas RAM. Dice también que la dislexia se produce en todos los rangos intelectuales, es independiente de la inteligencia, afecta tanto a niños muy inteligentes como poco inteligentes o medianamente inteligentes, que también un poco viene a desmentir esa creencia que tenían algunos de que los niños disléxicos son muy inteligentes. Bueno, los hay muy inteligentes, los hay poco inteligentes y los hay con inteligencia media. Y se debe considerar un continuo más que una categoría. No es que es una categoría diferente, son niños diferentes al resto, sino son como los demás. Lo que pasa es que en la curva de lectura se encuentran en esa parte baja de la curva, donde hay dificultades lectoras. Bien, lo que voy a desarrollar un poco, que es lo más interesante, estoy centrándome en que los problemas de dislexia son problemas fonológicos, sobre todo de esas tres aspectos de la fonología, que es la conciencia fonológica, conciencia de que el lenguaje se divide en palabras, las palabras en sílabas, las sílabas en fonemas, etcétera. La memoria verbal, capacidad para retener información verbal, y la velocidad de procesamiento, la velocidad para nombrar rápidamente. En un estudio que hicimos hace unos años, los participantes eran 32 disléxicos, 32 controles emparejados en edad cronológica, es decir, de la misma edad, 11 años y unos meses, y 32 controles, lectores normales, pero emparejados en vez de por la edad lectora. Tenían una lectura similar a la de los disléxicos. Eran 8 años y pico. Entonces les pasamos un montón de tareas, entre ellas estas que estamos señalando, la conciencia fonológica, la memoria verbal y la velocidad de denominación, las tareas de RAM. También le pasamos otras de prosodia, visuales, etcétera. Bueno, pues a las visuales no había diferencia, por ejemplo. En prosodia sí que había alguna diferencia, pero sobre todo las diferencias, que es lo que os quiero resaltar, es en estos tres facetas de conciencia fonológica, memoria verbal y RAM.
Aquí veis las tres primeras de la izquierda son de conciencia fonológica, señalar el fonema diferente, la sílaba diferente, omisión de sílabas, deletreo, todas son de conciencia fonológica, estas tres, y vemos que los disléxicos, que es la azul, puntúan mucho menos que los controles rojos, que son los que tienen su misma edad. Veis que hay una diferencia altamente significativa en todas esas tareas, e incluso en algunas puntúan menos que los controles lectores de más jóvenes que ellos, es decir, los que están emparejados en lectura, pero son más jóvenes. Incluso en algunas tareas puntúan menos, siendo mucho mayores, puntúan menos que los niños con desarrollo normal. Y lo mismo sucede... Sí. Perdona que te moleste. Mira, Sí, me comentan en la presentación, se ve un cuadradito, no sé si tú lo puedes llegar a ver. Sí, no quería, me interrumpa a mí también y no quería quitarlo, digo, a ver si lo voy a armar. No, tienes como que arrastrarlo a otro lado. Ah, vale, voy a ver si lo arrastro. Sí, porque para que vean bien eso es perfecto. Venga, ahí ya no estorba, ¿verdad? ¿Está bien ahí? Sí, ahí está perfecto. Vale, me estaba molestando a mí, pero a ver si pincho ahí para quitarlo y me lo corta todo. Perfecto que me hayáis avisado. Cualquier cosa, cualquier problema que haya, me avisáis y de acuerdo. Bueno, pues decía que las tres de la izquierda son las fonológicas y veis claramente que los niños disléxicos puntúan mucho menos, significativamente menos que los controles, sobre todo los de la edad. Y lo mismo sucede con la memoria verbal, repetición de dígitos, que es retener en la memoria números, o repetición de pseudopalabras, pues también puntúan menos, significativamente menos que los de su edad. E incluso, veis, un poquito menos que los más jóvenes, pero emparejados en lectura. En las tareas de denominación rápida, sabéis eso de denominar dibujos, colores, números, etcétera. Aquí otro tanto, los disléxicos son peores, pero aquí se nota porque es al revés, es decir, tardan más tiempo. Es decir, que parece que puntúan más, no es que puntúen más, sino es que tardan más tiempo. Entonces el azul, veis que es más alto en todos los casos, mucho más que el rojo, que son los que están emparejados por edad, e incluso en algunos casos más que el verde, que son los niños más jóvenes que ellos. Es decir, que en estas tres pruebas los disléxicos fallan comparado no solamente con los niños lectores de su edad, sino incluso con los más jóvenes. Pero eso no solo pasa en los niños, sino incluso también en los adultos disléxicos. Nosotros hemos evaluado a muchos disléxicos, porque allí en nuestro laboratorio de Oviedo recibimos a niños con dislexia para hacerles el diagnóstico y preguntamos también si algún familiar también tiene problemas. Generalmente suelen haber siempre un padre, un tío, una madre, un abuelo, etcétera, y pasamos también pruebas a adultos. Pues este grupo eran personas adultas con un nivel de estudios alto, buena inteligencia, etcétera, y sin embargo veis que puntúan más bajo que los controles de similar edad, similares rasgos culturales, inteligencia, etcétera, etcétera. Tanto en inversión de sílabas hay una diferencia considerable, como podéis ver, inversión de fonemas, omisión de fonemas, de letreo, todas ellas de conciencia fonológica. También en las de memoria, por ejemplo, repetición de pseudopalabras, hay diferencias significativas, o en las tareas RANC. En este caso veis que tienen tiempos más altos, 20-24, 22-28, más altos que los controles. Es decir, que eso no se corrige incluso con la edad. Pues son gente que muchos han hecho una carrera universitaria, etcétera, y siguen teniendo problemas de conciencia fonológica. ¿Y por qué es tan importante la conciencia fonológica? Bueno, porque es la base de la lectura y la escritura. En realidad, si nos fijamos, leer consiste en transformar unos signos gráficos, que son las letras, las sílabas, en sonidos, en fonemas. Pero claro, para eso tenemos que saber que nuestro habla, que parece una sirena todo seguido, en realidad son sonidos también aislados, que se van juntando unos a otros para formar
sílabas, para formar palabras, para formar oraciones. Entonces, si no se tiene esa conciencia fonológica de la separación del lenguaje en unidades menores, difícilmente podremos asociarlos a letras, sílabas, etcétera. Especialmente no solo para la lectura, sino más aún para la escritura. Cuando vamos a escribir una palabra, lo primero que tenemos que hacer es separar los sonidos de esa palabra para poder asignar a cada sonido la letra que le corresponde. Bien, entonces en nuestro cerebro, cuando aprendemos a leer, y los niños cuando están aprendiendo a leer, se forman una serie de circuitos que son fundamentales, que tienen que desarrollar para convertirse en lectores. Y exactamente veis que tienen que asociar, tienen que establecer relaciones entre estímulos que llegan por el área visual, zona occipital, zona es azul, con los sonidos que se procesan en la zona verde, que sería la parte superior del temporal izquierdo, para pronunciar esos sonidos desde el área de Broca, lóbulo frontal. Es decir, hay que establecer ese circuito de asociar lo visual, las letras, con los sonidos, para poder pronunciarlos. Se forma ahí un circuito entre todas esas áreas. Pero además también se forma otro circuito, llamamos el circuito ventral, porque cuando vamos leyendo muchas veces las palabras, formamos una representación ya no solo de las letras, sino de toda la palabra, de la forma ortográfica de la palabra, que la asociamos a su significado, que los significados están por la zona inferior del temporal izquierdo, para poder pronunciar directamente esa palabra. Con lo cual, desarrollamos estos dos circuitos. El de arriba llamamos la ruta dorsal y el de abajo la ruta ventral. Y esos circuitos se notan a través de unos mecanismos cognitivos que lo que llamamos la vía léxica y la vía subléxica. La ruta dorsal es el que nos permite leer de manera subléxica, descomponiendo las palabras en sílabas y letras, y la ruta ventral que nos permite leer directamente las palabras. Por ejemplo, podéis leer esta palabra sin ningún problema, pero fijaros un poco en cómo la leéis. Tenéis que ir claramente de izquierda a derecha, transformando cada letra en su sonido, porque es una palabra desconocida. Entonces hay que ir primero identificando la A, pronunciándola, la R, la D, etcétera, etcétera. Es una lectura lineal de izquierda a derecha. En cambio, esta otra, si seguís esa estrategia, vais a tener problemas. Entonces leeríais ahí oyivoz, con lo cual, ¿cómo leemos esta segunda palabra? Pues globalmente. Hay que reconocerla, incluso accedemos a su significado para poder pronunciarla correctamente. Esto nos indica los dos procedimientos o las dos vías de las que os estoy hablando. Cuando vemos la palabra arderio, la forma escrita, lo único que hacemos es transformar cada letra o cada grafema en su correspondiente fonema para pronunciarla. En cambio, cuando vemos Hollywood, la reconocemos, accedemos incluso a su significado y accedemos a su pronunciación, que nada tiene que ver con la pronunciación individual de cada letra. Es decir, que tenemos estas dos vías o estrategias que nos permiten leer unas palabras u otras. ¿Qué ocurre con una palabra familiar y regular como vaca? Pues que ahí utilizamos los dos procedimientos. Se ponen en marcha los dos mecanismos de lectura grafema-fonema, la vía subléxica, o de lectura directa, la vía léxica, y entre las dos nos llega rápidamente la pronunciación. Esto está muy bien porque en el caso de que con una tengamos dificultades o nos equivoquemos, está la otra para asegurarnos. Y por eso hace que nunca nos equivocamos, muy pocas veces, en leer una palabra familiar, porque tenemos esas dos vías que se complementan. Algo que no sucede, por ejemplo, en el lenguaje oral. A veces queremos decir primo y decimos sobrino, o queremos decir ayer y nos sale mañana, porque solo hay una vía. Pero aquí, en lectura, pues disponemos de estos dos vías o procedimientos. Leer esta palabra que tenéis ahí, esta pseudopalabra, una palabra inventada, ¿verdad que os cuesta bastante, a pesar de ser excelentes lectores? Y os dais cuenta de que tenéis que empezar a la izquierda e ir avanzando lentamente de izquierda a derecha. Bueno, pues leer esta otra. Aquí esta la leéis mucho más fácil y más rápido. Es una palabra conocida. Pues la de arriba tiene exactamente las mismas letras y sílabas que la de abajo.
pero en distinto orden. ¿Cuál es la diferencia? Pues que arriba no tenemos otra que aplicar las reglas grafema-fonema, leer por la vía subléxica, que es más lenta, que es más trabajosa, etc. En cambio, la segunda, ya enseguida reconocemos la palabra y la pronunciamos de un golpe rápidamente. O sea que tenemos dos vías o estrategias de lectura. La vía subléxica, recordáis, era el circuito dorsal, permite leer palabras de baja frecuencia, que no hemos visto nunca, hemos visto pocas veces, las pseudopalabras o palabras inventadas, esas solo se pueden por la vía subléxica. Y tenemos la vía léxica, que es la ruta ventral, la que va por debajo, que nos permite leer las palabras irregulares, muchas inglesas que estamos introduciendo en nuestro vocabulario, las palabras sin acento, por eso aquí leemos húmero y no humero, o distinguir los homófonos, saber cuando estamos hablando aunque suene la misma palabra, tiene distintos significados. Pero eso es para las excepciones, digamos, las palabras familiares, regulares, etcétera, pues hacemos uso de ambas vías. Por las dos podemos leer y las dos se ponen a funcionar un tiempo. Bien, entonces, ¿en qué consiste el aprendizaje de la lectura? Cuando enseñamos a un niño a aprender a leer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer, por una parte, desarrollar la vía subléxica. La primera parte, lo primero que tenemos que hacer es el desarrollo de la vía subléxica o de la ruta dorsal, lo cual indica que tenemos que formar representaciones de los grafemas, o dicho de otra forma, tienen que aprenderse las letras y los grupos de letras. Tiene que ser capaz de segmentar, por eso la tarea de conciencia fonológica. La actividad de conciencia fonológica es absolutamente necesaria en preparación a la lectura, segmentar las palabras en sílabas, sonidos, etcétera, para luego poder establecer la correspondencia entre grafemas y fonemas. Nos llamamos el aprendizaje del código alfabético. Así, cuando el niño vea la letra M, pues ahora que tiene que asociarse con el sonido M, P con su sonido, las S con su sonido, primero las vocales, las consonantes, etcétera. Estos son los pasos en el aprendizaje de la lectura, que empieza con el desarrollo de la vía subléxica. Pero luego, y simultáneamente, también desarrolla la vía léxica. Y esta tiene una ventaja porque esta lo hace de manera autónoma, no necesita una enseñanza. El niño la primera vez que lee mesa va a leer a, mesa, o se aprende un método silábico, mesa. Pero luego, si lo lee varias veces, mesa, 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 al final termina leyendo mesa directamente, porque ya forma una representación ortográfica de esa palabra. ¿Cuántas veces hay que leer una palabra para que se forme una representación ortográfica? Bueno, pues esto lo hemos estudiado nosotros en profundidad, con métodos conductuales y electrofisiológicos, y como término medio os puedo decir que para que una palabra se asiente en nuestro cerebro, tiene un promedio de unas 6 veces. Tenemos que leerla unas 6 veces. Es verdad que hay variedad entre personas, unos lo adquieren antes, otros después, y entre las palabras. Hay unas palabras que son más sencillitas y las adquirimos primero, otras tardamos. Pero el cerebro, en algunos experimentos electrofisiológicos, a la 6ª vez que presentamos una palabra nueva, ya la da como conocida, ya la da como que existe en el cerebro. Pero el aprendizaje de la lectura no termina ahí con el desarrollo de la vía subléxica y la léxica, sino que requiere cierta velocidad, cierta fluidez. Y eso solo se consigue con años de práctica. Cuando los padres dicen, mi niño de 5 años ya sabe leer, no le queda nada. Falta mucho todavía. ¿Por qué? Porque hay que automatizar la regla grafema-fonema, que no se esté pensando cada vez que pronuncia una letra o una sílaba, sino que salga automáticamente. Y eso es la lectura, un automatismo. Por eso cuando vemos un letrero no podemos dejar de leerlo porque lo tenemos automatizado, pero es a base de haber leído mucha práctica. Y también para incrementar las representaciones ortográficas, para que cada vez nuestro cerebro tenga más palabras que pueda reconocer globalmente por la vía ventral. Entonces, hace falta práctica para esos dos factores de las dos vías. Automatizar la vía subléxica, la regla grafema-fonema, y para aumentar las representaciones ortográficas.
Bien, eso estoy hablando en niños y niñas con desarrollo normal. ¿Qué pasa con los disléxicos? Los disléxicos tienen unas dificultades enormes con la vía suléxica y eso viene por sus problemas fonológicos. Los problemas fonológicos les dificultan el aprendizaje o el desarrollo de la vía suléxica. Entonces muestran enormes... el desarrollo tardío, defectuoso de la vía suléxica se nota por un enorme efecto de longitud. Cuando tienen que leer palabras largas, tardan un montón, lo que indica una gran dificultad con el aprendizaje y automatización de las reglas grafema-fonema. Tiene que ir convirtiendo la letra en su correspondiente sonido, y si son una palabra con muchas reglas grafema-fonema, pues va a tardar mucho en hacerlo. Por eso tiene especiales dificultades para leer pseudopalabras, sobre todo pseudopalabras largas o palabras poco familiares largas, tarda un montón. Porque más que en la precisión, la diferencia con los controles está en la velocidad. Hay niños con dislexia que leen bastante bien, en precisión, leen bastante preciso, pero tardan un montón. Otros leen rápido, pero cometen muchos errores. Aquí, por ejemplo, tenemos los resultados de una niña de 12 años disléxica. Veis que lectura de pseudopalabras de distinta longitud, que falla un montón, falla muchísimas, cuesta mucho leer pseudopalabras. E incluso en gente mayor, es una chica universitaria, con estudios universitarios, 25 años, y veis que también tuvo 4 fallos en la lectura de esas pseudopalabras. Es decir, que les cuesta superar. Como digo, sobre todo, les cuesta en tiempo, tarda mucho más. Aquí muestro una comparación entre niños disléxicos y niños controles. Cuando tienen que leer palabras de 4 letras, veis que la diferencia es pequeña, esos son los milisegundos que tardan en leer una palabra. En 5 letras ya es un poquito mayor, en 6 aumenta, en 7, en 8, y no te digo nada, tenemos también datos cuando tienen que leer palabras de 10, 12 o 15 letras. Entonces ya la curva, la línea es azul, se sale de la gráfica, porque ya tardan incluso varios minutos en leerlo. Es decir, que con la longitud de las palabras aumenta la dificultad de los niños disléxicos. ¿Por qué? Por esa poca automatización de las reglas grafema-fonema, que es el punto clave en la intervención en la dislexia, como luego veremos. Pero, claro, esas dificultades en la vía subléxica les impide también el desarrollo de la vía léxica. Entonces, de hecho, después de 6 o 8 lecturas, el promedio está en 6 veces que leamos una palabra. Bueno, pues ellos con 6 o 8 ya os digo yo que no son capaces de formar la representación. ¿Por qué? Porque leen de manera muy lenta e imprecisa. Imaginaros cuando le pongo esta palabra, guabairo, para que la lean. Pues una vez dice guaviro, otra vez lee gabairo, otra vez lee jabario. Cada vez lo lee de una forma diferente, es imposible que forme una representación. Para poder formar una representación hay que leerlo varias veces, pero correctamente. Por eso el entrenamiento clave para formar representaciones ortográficas es leer primero despacio, pero bien, asegurarse que lo leen bien, y luego ya cada vez más rápido y varias veces hasta que forma la representación. Pero los niños, en otros estudios posteriores que hicimos, hemos comprobado que el promedio para que forme una representación está en las 15 y 16 veces, es decir, casi el triple que los niños con desarrollo normal. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de la intervención. Bien, entonces, para finalizar esta primera parte del concepto de dislexia, terminamos con el perfil. ¿Cuál es el perfil de los niños disléxicos? Bueno, su lectura es lenta e imprecisa, como todas sabéis. Mayores dificultades con las pseudopalabras largas. Es el gran martirio de ellos, leer pseudopalabras largas. Dificultad para formar representaciones ortográficas. Hemos visto, tarda mucho, necesita muchas presentaciones. Gran contraste entre comprensión oral y escrita, es decir, cuando pones un texto, y de hecho en el ProLe ponemos un texto oral y otro texto escrito, para comparar. Cuando leen muy bien, entienden muy bien el texto oral, pero fallan en el escrito, cuanto mayor es la diferencia entre lo escrito con el oral, mayor evidencia de que puede haber un problema de dislexia. También tiene dificultades en escritura, lo mismo pseudopalabras, por la misma razón, problemas fonológicos.
falta de ortografía, por no tener esa representación ortográfica bien hecha. Resistencia a la intervención, esto lo pongo en negrita porque es uno de los factores también claves para el diagnóstico de la dislexia, cuando vosotros lo sabéis, como logopedas, de que estos niños tienen una gran resistencia, de que cuesta, tienes que trabajar mucho con ellos para ver avances. En otros niños los avances son rápidos, aquí los avances son lentos porque les cuesta. Luego tienen trastornos fonológicos, como hemos visto, también prosódicos, lentitud en denominación, tienen las tareas RAM, y luego ya pueden surgir, estos son adicionales, pero pueden surgir, es bastante frecuente, problemas conductuales, fracaso escolar, baja autoestima, incluso a veces pues problemas de conducta, no se adaptan por todos sus fracasos, sentirse son los fracasados, etc. Este es el perfil de los disléxicos. Bien, pues pasamos a la evaluación o diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos a los niños con dislexia? ¿Cómo podemos saber que se trata de una dislexia o de otra causa? Está claro, y eso lo sabéis todas, de que no hay pruebas específicas, no hay una analítica que nos diga, oye, hazte esta analítica que ahí va a salir, o una prueba genética, no. El diagnóstico hay que hacerlo de manera conductual. Ni siquiera las técnicas de neuroimagen, que aunque, como digo, se notan ciertas áreas del cerebro con una activación, pero no es la mejor forma. La mejor forma es las pruebas conductuales. Y hay una serie de factores, criterios de tipo conductual. Hay unos criterios que hay que confirmar, que efectivamente el niño o niña que estamos evaluando los tiene, y otros que hay que descartar, que no son la causa de sus problemas de lectura. Entonces, los factores a confirmar, primero hay que hacer una evaluación de la lectura, obviamente. Que el niño o niña tiene dificultades para leer, una prueba estandarizada, como puede ser el PROLEC, otra. Y yo, dentro del PROLEC, hay muchas pruebas, pero mi recomendación, si queréis hacerlo más breve, no queréis pasar todo el PROLEC, es la lectura de palabras, medir la precisión y velocidad, la lectura de pseudopalabras, un poco para contrastar la vía léxica y su léxica, van a tener más problemas con las pseudopalabras, tanto en precisión como en velocidad, cometen errores, son lentos. Y también la lectura de textos, ver la fluidez y la prosodia en la lectura de textos. Es decir, que una prueba de lectura normal es imprescindible como primer paso para saber si efectivamente hay una dificultad lectora. A veces los padres dicen, wow, es que lee muy mal, a ver si va a ser disléxico. Luego le pasa la prueba y va perfectamente. O sea, por su nivel de exigencia más alto. Eso es lo primero que hay que hacer. Y solo se consideraría que hay dislexia, o si puede haber dislexia, posibilidad, cuando está una desviación o dos por debajo de la media. Es decir, dos desviaciones típicas por debajo de la media, hay problemas claros de lectura compatibles con dislexia. Al mismo tiempo tenemos que descartar otros factores, pues que no tenga un problema sensorial, es decir, que resulta que el niño no ve bien, entonces no se entera en el cole porque no ve la pizarra, o no oye bien, porque no se entera de lo que dicen, porque problemas psicológicos, falta de motivación, falta de atención, problemas familiares, etcétera, pueda tener. La inteligencia, a veces es verdad que les cuesta aprender a leer porque su capacidad intelectual es muy baja. Puede ser una causa. El aprendizaje de la lectura es una destreza compleja y hace falta cierto grado de inteligencia. El ambiente sociofamiliar, a ver si todo está en orden. El lenguaje oral, a ver si es que tiene problemas ya en el desarrollo del lenguaje oral, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos factores hay que descartarlos porque por sí solos pueden ser la causa de los problemas de lectura. Pero si todo está normal y tiene una lectura baja, o sea, dos desviaciones típicas por debajo de la media, entonces habría que seguir con otros factores a confirmar. Y son los que ya hemos dicho, trastornos fonológicos, conciencia fonológica, emisión de fonemas, deletreo, etcétera, etcétera, memoria verbal, corto plazo, repetición de dígitos, repetición de palabras, de pseudopalabras, y la denominación rápida, dibujos, colores, números, el RAM, famoso RAM. Estos son los tres factores que nos confirmarían efectivamente la dislexia, porque hemos visto las definiciones que son la clave
de la dislexia. En el Prolesia, el test destinado al diagnóstico de la dislexia, justamente trabajamos estas tareas: la conciencia fonológica, la memoria verbal y el RAM, colores, dibujos. Luego también lectura y escritura, obviamente, para ver que está por debajo de 1,5 o 2 desviaciones típicas por debajo de lo que le corresponde a su edad, tanto en lectura como en escritura. Pues la batería diagnóstica, como veis, está formada por conciencia fonológica, 3 tareas de conciencia fonológica, 3 de memoria verbal, 2 de codificación, colores, objetos, además de una de lectura, de palabras y pseudopalabras, y otra de dictado de palabras y pseudopalabras. Es decir, que trabajan justamente estos factores que definen realmente lo que es la dislexia, que sirven para diagnóstico preciso de la dislexia. En el Prolesia, al final se dan unos perfiles, con las puntuaciones que automáticamente te da unos perfiles, lo que indica si realmente se encuentra en riesgo alto, muy alto o bajo de tener una dislexia. Porque donde se coloque la puntuación, pues nos indica el riesgo de dislexia. Bien, eso entonces serían los pasos necesarios para el diagnóstico. Y una vez diagnosticado, viene la intervención. Es ahí donde está vuestra tarea. Y ahora podréis, si queréis, ayudaros de Smarty, porque está todo Smarty está escalonado en este sentido de ver por dónde está la dificultad, lo puedo explicar a Soraya, de cada niño, por dónde debe empezar, por dónde debe seguir, cuáles son sus fallos, etcétera, etcétera. Pero para eso hay también un test de entrada. ¿Y qué se puede hacer para ayudar a estos niños? ¿En qué consiste la intervención? ¿Cuál es la intervención más adecuada, digamos? Bueno, los programas de intervención están basados en lo que decimos que son sus déficits, la fonología y la velocidad de procesamiento. Hay muchas tareas que habréis oído, de si visuales, psicomotricidad, de si las gafas de colores, etc. Bueno, los programas de intervención están basados en la fonología, conciencia fonológica y en la velocidad de procesamiento. Y una cuestión importante a tener en cuenta es que hay que comenzar la intervención lo antes posible. Cuanto antes empieza, mejores son los resultados. ¿Por qué? Por la plasticidad cerebral. Y también no solo por la plasticidad cerebral, sino porque todavía la autoestima de esos niños está alta. A medida que pasan los años, la autoestima está bajando y cada vez está más común. Llega un niño mayor ya que ha estado sufriendo por ahí por las clases, que ha visto que todo le superaban, sus compañeros, etcétera, ya es mucho más difícil de conseguir buenos resultados. Y los programas de intervención, pues obviamente la conciencia fonológica, como digo, aprendizaje y automatización de las reglas grafema-fonema, también poniéndoselo fácil, ayudándose de dibujos, estímulos, etcétera. Dibujos que ayuden a eliminar la arbitrariedad de esa relación, porque la relación entre letras y sonidos es arbitraria. Pero justamente se puede tratar de eliminar esa arbitrariedad mediante dibujos adecuados que utilizamos en Smart. Y también automatizando las reglas de la afirmación. Ponemos lectura repetida de sílabas, de palabras, de textos, para que vayan automatizando esas reglas. Eso sería para trabajar la vía subléxica. Y la vía léxica, como digo, es autónoma, pueden desarrollar ellos solos, sin problema, leyendo, pero para eso tienen que leer, claro. Pues lo que tienen que hacer es leer una y otra vez las mismas palabras, eso sí, de manera correcta. Si se equivoca ya no vale, tienen que leerla bien, ¿no? Recordáis, muchos niños disléxicos no formaban la representación porque cada vez leían de una forma diferente la palabra, tienen que leerla correctamente. También conviene aumentar el vocabulario, porque el vocabulario tiene relación con la lectura, porque con el vocabulario formamos una representación fonológica, una representación semántica. Entonces, si un niño tiene ya representaciones fonológicas semánticas, solo le falta la ortográfica. En cambio, si no tiene nada de eso, hay que formar 3 representaciones a la vez y el trabajo es más alto. Por eso, de pequeño, yo siempre recomiendo en infantil, cuando me preguntan ¿qué es importante para la preparación para la lectura? Pues 2 aspectos claves: conciencia fonológica,
incluida velocidad de iluminación, etcétera, y vocabulario. Lenguaje oral en general, comprensión oral y expresión oral y vocabulario. Cuanto mayor el vocabulario, más fácil les resultará adquirir su forma ortográfica. Pues bien, cuando se siguen estos programas basados en la codicia fonológica, etcétera, se observan cambios cerebrales importantes en los niños disléxicos. Es decir, un buen programa de entrenamiento fonológico se observa que hay mayor activación en ciertas áreas corticales relacionadas con la lectura, principalmente lo que os decía, la zona occipitotemporal, las conexiones entre las formas visuales y las formas fonológicas. Hay muchos estudios, puse aquí este de Seywitz, pero podría poner muchos más de cambios que se producen en el cerebro como consecuencia de la intervención logopédica. Y sobre todo, esos cambios se observan no solo en niños de todas las edades, sino incluso en adultos. Adultos disléxicos también se han hecho estudios y se ha visto que se producen cambios en su cerebro. Pero sobre todo donde los cambios son impresionantes es en los niños pequeños. Este es un estudio con niños de 4 años, donde vemos que antes de la intervención fonológica había activación en la parte de arriba muy pequeñita y ese trocito rojo, y después de la intervención fonológica, veis, hay un incremento ahí en ese área parietotemporal izquierda enorme. Es decir, lo que era antes de la intervención y lo que era después de la intervención. La plasticidad cerebral de los niños de pequeños es impresionante. Entonces, si empezamos pronto la intervención y lo hacemos de manera adecuada, con las tareas adecuadas, pues podemos cambiar totalmente la organización de su cerebro. Con lo cual, no quiero pensaros más ya, llego a las conclusiones de todo lo que he estado diciendo, un poco recapitulando lo que estaba contándoos, que la dislexia es un trastorno de origen neurobiológico, cuyo problema en el aprendizaje de la lectura se debe a un déficit fonológico, y en eso todas las definiciones actuales están de acuerdo, que la principal dificultad en lectura surge en el aprendizaje de las reglas grafema-fonema, también fonema-grafema, obviamente. De ahí los problemas con las pseudopalabras largas que tienen los niños disléxicos. Es decir, les cuesta mucho leer las pseudopalabras, especialmente las largas, porque tienen que utilizar todas las reglas grafemo-fonema. Para el diagnóstico de la dislexia es necesario corroborar que existe un trastorno lector, es decir, con 2 desviaciones típicas, 1,5 por lo menos por debajo de la media. Descartar que se deba a ciertos factores ajenos, como los sensoriales, cognitivos, sociales, y confirmar que están presentes otros, fundamentalmente los fonológicos, la velocidad de denominación, la memoria verbal, etc. Y para que la intervención en la dislexia sea eficaz, es necesario utilizar programas de base fonológica y comenzar lo antes posible. Cuando las intervenciones son tempranas, cuando se hacen a corta edad, los cambios son espectaculares. Los cambios no solamente conductuales, mejoran muchísimo, sino cerebrales cuando se observan con el grupo. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido demasiado. Y bueno, pues ahora Soraya os contará lo que se puede hacer con ellos con Smarty. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Al revés, no, creo que más claro y más sintetizado imposible. Está todas las clases perfectamente, así que un honor haberte escuchado. Pues Gracias. a Soraya y luego si tenéis consultas, dudas, lo vemos. Gracias. Soraya, cuando tú quieras. Voy. Yo tengo vídeo, pero no veo que tenga una opción. Sí, tiene Soraya que darle cuando comparta. Espérate, primero tiene que dejar de compartir Fernando. Vale. Compartir audio, ¿verdad? Del ordenador. Sí. Tiene que señalar compartir audio está, del... Detener el uso, ya lo he detenido. Ahora sí. Pues vamos a ver si... Vale, ya te convertí en presentadora. Ya está. Vale, a ver. Aquí, presentación con diapositivas. No sé si veis bien ya mi pantalla. Sí, se ve todo bien.
Perfecto. Bueno, pues no sé si lo de compartir dónde me sale ni cómo. Te voy a intentar empujar esto. A ti así. no te aparece. ¿No? Ah, vale, perfecto. Vale, Está bien. pues empiezo. Bueno, yo voy a explicar un poco eso, ¿no? En qué consiste la plataforma digital de Smarty y en concreto voy a poner el programa de Smarty Lectura. Sí, ahora, vale. Primero explicaré brevemente en qué consiste lo que es la metodología Smarty. Luego explicaré algunas características del programa de lectura. Veremos también lo que son los bloques de contenido que tiene este programa con ejemplos de actividades. Y por último, quiero mostrar algunos datos de evolución de nuestros alumnos. Smarty es un método de aprendizaje que tiene dos programas principales. Digo principales porque ahora están saliendo otros, ¿no? Pero principalmente tenemos dos, que es el de matemática y el de lectura. Esta metodología se adapta al nivel de cada niño gracias a su algoritmo y todos los ejercicios se corrigen de forma automática e inmediata. Y dependiendo de la velocidad de resolución del niño, de los aciertos y del nivel de dificultad inicial del alumno, se le proponen ejercicios del mismo nivel, de un nivel más avanzado o de un nivel inferior. No es necesario que el tutor esté presente mientras el alumno hace lo que es la sesión, porque todo queda registrado en la plataforma, pero sí que se le envía, en cuanto el niño termina la sesión, de forma inmediata, un correo al tutor para mantenerle informado del progreso de su hijo. Tanto los padres como los tutores también tienen una sección especial dentro de nuestra plataforma y pueden ver ese progreso. Y tenemos un equipo pedagógico y unos sistemas de alertas que notifican a nuestro equipo cuando un alumno está teniendo una racha que le llamamos una racha caos, que al final son dificultades en alguna de nuestras trayectorias o con algún tipo de ejercicio. Entonces el equipo pedagógico valora esas dificultades y si lo cree necesario se pone en contacto con el tutor para hacer cambios, preguntar qué está pasando, si es algo, en plan, más interesándonos por qué está pasando detrás de esas dificultades, ¿no? Y si realmente son dificultades reales o no. Los padres, por supuesto, pueden contactar fácilmente con nuestro equipo pedagógico y proponer cambios, hacer cualquier tipo de comentario, si tienen algún diagnóstico, comentarlo y reciben el apoyo necesario. También después de cada sesión que hace el niño en Smarty, accede a un área de juegos, ¿no? Que le llamamos el mundo virtual. Y en este área de juegos tenemos un programa de entrenamiento cognitivo creado para apoyar el desarrollo de la función ejecutiva. Y tenemos juegos que se agrupan en 4 categorías, donde trabajamos también la memoria, la atención, la flexibilidad y el razonamiento, que realmente viene muy bien en este tipo de niños. Como he mencionado, yo me voy a centrar hoy en explicar el programa de Smarty Lectura. Mi compañera Hiwet, que está con nosotros, el próximo día se encargará de enseñaros el de matemáticas, pero yo hoy me centro en el de lectura. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Pues este programa está diseñado para que los niños trabajen todas las habilidades, como ha dicho anteriormente, todas las habilidades, desde la mecánica lectora, a los niveles más básicos, hasta la comprensión lectora, ¿no? Y pasando por todo, pues por todo lo importante, ¿no? Es decir, vamos a mejorar la velocidad, vamos a mejorar la ortografía, vamos a mejorar la comprensión y producción de oraciones. El contenido es decir, esta plataforma no es una plataforma solo de entrenamiento, sino que es una plataforma de aprendizaje. Por tanto, todo el contenido está apoyado con tutoriales interactivos y con ejercicios guiados. Además, también las actividades proporcionan retroalimentación para que el alumno pueda aprender de sus errores. Las instrucciones y las imágenes todas están locutadas
y las sesiones están limitadas a 15 minutos diarios. Aunque este tiempo se puede cambiar en algunos casos porque hay niños muy pequeños, que 15 minutos se le hace muy largo, en principio son 15 minutos, pero como todo, se puede hablar y se podría cambiar ese tiempo en algunos casos. Tanto el contenido como la secuenciación se basan en evidencia científica y es enseñado de un modo explícito y sistemático. Ha sido creado por expertos en el aprendizaje de la lectura en colaboración con equipos de investigación de la Universidad de Málaga, de la Universidad de Oviedo, liderado por Fernando Cueto, y de la Universidad de Salamanca con Emilio Sánchez. Por tanto, basándonos en datos de investigación que señalan cuáles son los componentes críticos para el óptimo desarrollo del aprendizaje lector-escritor, hemos creado trayectorias de aprendizaje dentro de estos grandes bloques que son el aprendizaje de la mecánica lectora, como ha dicho Fernando, trabajando la importancia de trabajar la conciencia fonológica, trabajando la conciencia fonológica, el principio alfabético, que es la asociación de esos sonidos con esos grafemas, y la precisión lectora. Luego después también tenemos otro gran bloque de trabajo de velocidad y prosodia dentro del bloque de fluidez. También tenemos un apartado enorme de trabajo de comprensión lectora, en el que trabajamos tanto la comprensión de oraciones como la comprensión de textos, y otro bloque de ortografía. No todos los alumnos comienzan desde el mismo punto, es decir, nosotros cuando el alumno hace el registro, además del curso, ¿no?, o de la edad, le preguntamos si hay o si tiene algún tipo de necesidad educativa especial. Entonces, dependiendo de ese primer registro del curso que pongan y de la edad, empiezan en modo evaluación, es decir, no es que empiecen ya desde un mismo punto, sino que empiezan en modo evaluación desde distintos niveles. Durante las primeras sesiones lo que vamos a hacer son ejercicios para evaluar en esas distintas trayectorias, se van realizando ejercicios y así nosotros podemos detectar cuál es su competencia lectora y ubicarlos adecuadamente en nuestro plan de estudio en distintos puntos. Pues voy a enseñaros, para que podáis ver un poco en qué consiste Smarty, os voy a enseñar ahora ejemplos de actividades, ¿vale? Dentro de estos grandes bloques de aprendizaje que hemos creado. No están todas, pero creo que he elegido una buena muestra que represente. Vale, pues dentro del bloque de la mecánica lectora hemos dicho que trabajamos la conciencia fonológica. En conciencia fonológica tenemos tareas tanto de conciencia silábica como de conciencia fonémica. Y hacemos tareas de identificación, segmentación y síntesis, adición, omisión y sustitución. Entonces aquí he puesto como una representación donde todas, es decir, tenemos todas esas tareas, las tenemos tanto para trabajar la conciencia silábica como la fonémica, pero aquí, bueno, he puesto algunas que tenemos. Esta, por ejemplo, sería una tarea de segmentación o de conteo. Aquí, esta sería de síntesis, perdón. El niño escucha lo que son los fonemas y tiene que decir qué palabra es la que forman. Esta sería una tarea de identificación con sílabas, aunque también la tenemos con fonemas. Estas dos serían de adición o omisión, ¿vale? Aquí simplemente se escucha roca, tienen que quitar el sonido primero, se escuchan todas las imágenes, es decir, todo va locutado y tiene que decir qué palabra queda. Y aquí igual, sobre una estructura, que esto también se trabaja mucho, lo que es la estructura de palabra, sílaba, y como veis aquí dentro de la sílaba, fonema, tenemos que decir sobre la estructura qué sílaba se ha quitado para formar esa palabra. Y bueno, por último, estas tareas que son de sustitución, que son más difíciles, en las que el niño tiene que intercambiar dos sonidos para decir qué palabras nuevas se forman. Para trabajar el principio alfabético, comenzamos, como hemos dicho antes, que somos una plataforma de aprendizaje, comenzamos siempre por un tutorial, ¿vale? Ese tutorial, en el caso del principio alfabético, son cuentos en el que se le presenta la letra, se dice cómo se escribe, cómo suena, y bueno, son cuentos que están al final escritos con un personaje que representa esa letra
y durante el cuento se repiten muchas palabras que contienen esa letra y se marcan. Entonces voy a poner un pequeño vídeo que espero que se escuche, me lo confirmáis ahora, para que os hagáis primero una idea de cómo son estos cuentos y luego explico qué actividades se hacen de principio alfabético después de este cuento. Se escucha bien, ¿verdad? Tutorial de la T. Eva está esperando su turno en la peluquería. Para no aburrirse, mientras espera, va a leer un libro que lleva en su mochila. ¿Dónde está Tijera? Son las 7 y en el costurero trajintero se empiezan a preocupar. Tijera no aparece. ¿Dónde puede estar? ¿Te has fijado en la forma que tiene una tijera cerrada? Se parece a la letra T. ¿Sabes cuál es? Para escribir la letra T en mayúscula, empezamos con una línea larga hacia abajo y por último una línea recta más pequeña justo encima de la línea larga. Fíjate, para decir tijera, has comenzado con la letra T. Siempre que veas la T, deberás leerla así. Repite conmigo. Pero volvamos al cuento. ¿Dónde está Tijera? Hilo y aguja se preguntan mientras pespuntan. ¿Y si Tijera está entre los cubiertos de la cocina? Sin titubear. Ay, perdón. Vale, sé que todo el mundo querrá saber dónde está Tijera, pero para que no se alargue mucho mi charla, me voy a dejar el cuento entero. Vale, entonces, después de la presentación del cuento y escuchar el niño el cuento con la presentación de la letra, se realizan actividades pues de este tipo, en el que el niño tiene que asociar los fonemas con los grafemas, pulsando, por ejemplo, esta de aquí, sobre el icono de las tortugas, además de tener movimiento, se van escuchando los fonemas y el niño tiene que arrastrar. También tenemos tareas de discriminación de grafemas similares, como esta de aquí, y actividades en las que el niño tiene que identificar de ese grafema y su sonido dentro de la palabra. Para trabajar lo que es la precisión lectora, como empezamos por el aprendizaje de las vocales, en el momento en el que el niño ya trabaja las primeras consonantes, podemos realizar lectura de sílabas. Entonces, vamos primero trabajando lo que son las sílabas, haciendo el ensamblaje de distintas estructuras silábicas, y una vez que tenemos ya algunas estructuras silábicas y algunas consonantes, podemos empezar a trabajar palabras, empezamos siempre por palabras bisílabas, ¿vale? Y vamos aumentando la longitud. En el bloque de fluidez lectora hemos dicho que trabajamos tanto la velocidad como la entonación. En velocidad, lo que hemos dicho, es decir, nosotros primero empezamos a leer sílabas, pasando por todas las estructuras silábicas, y también hacemos la lectura de palabras. Y lo que vamos haciendo es, en las palabras, aumentar también esa longitud y esa dificultad silábica. Dentro de la entonación trabajamos con tareas de identificación de la sílaba tónica, que sería esta de aquí. También hacemos tareas de ver cómo cambia el significado de una palabra, que serían esta y esta, cuando cambiamos lo que es la sílaba tónica, y tenemos actividades también de lectura de frases con prosodia, en la que lo que hacemos es jugar un poco con los signos de puntuación, que cambia totalmente la prosodia de la frase y la entonación. Dentro de todas las actividades de velocidad que tenemos, he elegido una tarea de decisión léxica para enseñaros dos tipologías que tenemos dentro de la velocidad. Tenemos actividades en las que forzamos al niño a leer a un ritmo cada palabra,
¿vale? Que sería esta. La voy a poner para que veáis cómo es. Actividad de velocidad. Elige tu cohete para empezar. ¿Es una palabra real? Vale, aquí como habéis podido ver, es decir, lo que hacemos es, si el niño no responde bien, bueno, antes de un tiempo que está marcado, tenemos varias velocidades, por detrás no responde a la palabra, si es correcta o no, el comecoco se come la palabra. Por tanto, estamos forzando, en cierto modo, el niño no tiene que conseguir leer al menos 10 palabras a esa velocidad para superar lo que es la actividad. Y esta es todo lo contrario. Aquí lo que hacemos es le dejamos que vaya a su ritmo, pero el objetivo es que consiga leer X palabras en un minuto. Y Actividad de velocidad. Elige tu cohete para empezar. ¿Es una palabra real? vale, aquí simplemente deciros, el cohetito de aquí abajo blanco es digamos, el cohete que refleja a qué velocidad media debería de ir ese alumno. Este sería su cohete y el punto este de aquí amarillo es, si no ha superado la actividad, bueno, si no supera la actividad, se queda marcado dónde, en qué punto el niño se ha quedado en la actividad anterior. De tal manera que el niño también puede ver si ha mejorado intentando superar su propia marca. Actividad de velocidad. Actividad de velocidad. Vale. En el bloque de comprensión lectora, que bueno, es el más extenso, he tenido que seleccionar ahí algunas actividades. Tenemos en el bloque, por ejemplo, de comprensión de oraciones, que es este de aquí, trabajamos tanto instrucciones sencillas, como esta aquí, rodea el arco, hasta instrucciones más complejas en las que hay varias instrucciones dentro de una misma instrucción. También trabajamos lo que son el significado de conectores, con actividades, por ejemplo, de emparejamiento de una oración o de completado de oraciones, y los papeles sintácticos con distintas estructuras sintácticas. Vamos desde las oraciones, trabajamos desde las oraciones activas y llegamos hasta las de relativo, ¿vale? Totalmente secuenciado. Y aquí he puesto un par de ejemplos también de actividades que tenemos, en una tarea de emparejamiento también de dibujo oración, y esta de aquí abajo que lo que se realizan son preguntas sobre la oración. Dentro del bloque de comprensión de oraciones, igual que antes trabajábamos lo que son los signos de puntuación, pero a nivel de prosodia, aquí trabajamos cómo cambia el significado si cambiamos los signos de puntuación. Entonces aquí trabajamos también las mismas oraciones de antes, pero ya con significado. En cuanto al bloque de textos, tenemos textos cortos que, bueno, no he puesto aquí ejemplos muy cortitos, de ordenado, de secuencias, tenemos varias actividades, pero también tenemos textos más largos con preguntas. Estos textos más largos, el niño lo que hace es autoadministrárselo. Voy a poner aquí. ¿Vale? El niño se los va autoadministrando, va leyendo y puede pinchar en algunas palabras para ver el significado. Después de la lectura de estos textos, se les realizan una serie de preguntas inferenciales y el niño siempre puede, es decir, aquí hay una pestaña en la que el niño siempre puede volver al texto, no se trata de tirar de memoria, el niño puede volver al texto y volver
a leer para contestar esas preguntas. Bueno, además de estos textos con autoadministrado y con preguntas, es muy importante que sepáis que tenemos textos que lo que hacemos es ayudarles al niño, a guiarlos en esa comprensión. Entonces, el objetivo de estas sesiones especiales, porque digo especiales porque realmente duran casi toda la sesión. Ese día el niño, Leo, que es el personaje que está aquí, acompaña en su sesión al niño y bueno, le va guiando hacia una lectura comprensiva. Y el objetivo realmente de estas sesiones es ayudarles a manejar textos académicos expositivos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues estos textos sabemos que son más complejos de comprender, porque tienen mucha información, además esa información es nueva y compleja. Y el riesgo de que estos niños se pierdan en esa lectura, ¿vale? En esa comprensión de esa lectura, es alto. Por tanto, para que el niño pueda llegar a una buena comprensión de estos textos académicos o expositivos, lo que hacemos es darle una serie de ayudas, ¿vale? Guiarlos y darle una serie de ayudas. Estas ayudas las ofrecemos antes de la lectura, durante y después. ¿Qué hacemos antes de que empiece la lectura? Pues se les proporciona una meta que da propósito o justificación a esa lectura, que ellos entiendan que no se lee por leer, sino que se lee para responder a una incógnita o una curiosidad. Por otro lado, le damos también la estructura de ese texto, que no es otra cosa que un medio para que ellos puedan visualizar cuál es la intención o la meta de esa lectura. Durante la lectura lo que hacemos es, le ayudamos a que no dejen de ver el texto como un todo, para que la meta siempre siga activa mientras van leyendo cada párrafo. Y después de la lectura, pues se le ayuda a que aprendan que esa meta pues sirve para seleccionar información, organizarla e interconectarla. En los primeros niveles, porque todas estas sesiones de ayuda a la comprensión tienen una secuenciación, y en los primeros niveles se les proporcionan todas estas ayudas, pero poco a poco se le va retirando al alumno esas ayudas para que vaya teniendo cada vez más autonomía. No voy a poner la sesión de comprensión entera porque, como he dicho, son casi 15 minutos, pero lo que he hecho es seleccionar algunos trozos de estas sesiones para que podáis ver o haceros una idea de cómo son, ¿vale? Voy a poner el vídeo, creo que dura unos 3 minutos, pero por lo menos podéis ver cómo son estas sesiones. ¡Hola! Te estaba esperando para leer un nuevo texto. Hoy vamos a leer uno titulado La historia. Aquí puedes verlo entero, pero ahora no tienes que leerlo. Échale un vistazo y pasa cuando termines. Seguro que ya sabes que los seres humanos llevan viviendo mucho tiempo en este planeta, y desde entonces han ocurrido muchas cosas interesantes e importantes. Pero, ¿sabías que para organizar todo ese tiempo desde el pasado hasta ahora hemos dividido la historia en varias etapas? Por eso vamos a leer este texto, para descubrir cómo dividimos la historia. Para ello tendremos que buscar sus 5 edades, cuándo empieza y cuándo acaba cada una. Elige cuántos recuadros necesitamos en el esquema. 6 recuadros. Uno para poner de qué trata el texto y otros 5, uno para cada edad de la historia. Vamos a usar el esquema que me has ayudado a construir. Empezaremos a escribirlas desde abajo hacia arriba, cada una en un recuadro. En el de arriba del todo voy a poner lo que estamos aprendiendo con el texto. Edades de la historia. Tenemos que buscar cada una en un párrafo. Vamos a leerlo. Voy a leer el primer párrafo y buscar la primera edad, cuándo empieza y cuándo acaba.
¿Cuál es la primera edad? La primera es la prehistoria. Así que eso es lo que subrayo. ¿Cuándo empieza? Comienza con la aparición de los seres humanos. ¿Y cuándo acaba? Acaba cuando surge la escritura. No tengo que subrayar nada más porque no hay más información que responda a esas preguntas. Subraya la información si encuentras lo que buscamos. Completa el recuadro con la cuarta edad de la historia. Bueno, además de trabajar lo que es la comprensión con estos textos, lo que hacemos es, a partir de ese trabajo de comprensión y de realización del esquema, usamos ese texto para mejorar las habilidades de redacción. Entonces, en distintos niveles de dificultad, trabajamos todos estos aspectos, que, bueno, identificar las partes esenciales de un resumen, seleccionar un título apropiado, redactar una introducción clara, organizar las ideas de manera coherente y además estructurar esas ideas en párrafos, finalizar el texto con una conclusión, expresar las ideas de manera clara y concisa, revisar cuidadosamente el texto para asegurar la claridad y la comprensión, utilizar correctamente los signos de puntuación, jugamos también con el vocabulario para diversificar en un texto sus expresiones, usar adecuadamente los conectores para mejorar la coherencia y la fluidez del texto y le enseñamos también a utilizar las guías para que puedan orientar el proceso de escritura. Lo mismo que antes he seleccionado solo algunas partes, algunas actividades en este caso, de ayuda a la redacción para que también podáis ver cómo son estas sesiones. Os pongo el vídeo. Hace poco leímos el texto llamado La historia. Hoy vamos a enseñar cómo hacer un resumen con él, para que quede claro qué información es necesaria. A Max le han pedido que haga un resumen de ese texto. Se entiende muy bien al leerlo, pero no está seguro de si ha puesto más información de la necesaria. ¿Le ayudamos? Este es el esquema que completamos con las ideas que subrayamos en el texto. Ahora vamos a seguir aprendiendo a usarlo para hacer un buen resumen. Marca las partes del texto indicadas. Introducción. Conclusión. Escoge el mejor título para esta redacción. Separa las ideas de las edades de la historia en párrafos. Completa los párrafos con guías que nos indiquen de qué se habla en ellos. Tacha la información que no sea necesaria.
Escoge el mejor cierre o conclusión para esta redacción. Esto es todo lo que hemos revisado hoy. Si tienes que hacer una redacción, recuerda poner atención en todo esto. Ya hemos acabado de revisar y mejorar el resumen de Max. ¡Ha quedado muy bien! Échale un vistazo y compáralo con el esquema del texto. ¡Bravo! ¡Has estado increíble! Bueno. Vale, pues por último os voy a enseñar algunas actividades del bloque de ortografía. Como he mencionado antes, en ortografía trabajamos tanto la ortografía arreglada como la ortografía arbitraria. Dentro de la ortografía arbitraria, además, tenemos un bloque para trabajar lo que son las palabras homófonas, y lo primero que hacemos es presentar bien las reglas o bien el grupo de palabras, un grupo de palabras, se le enseña esas palabras o esas reglas, y a partir de ahí ya trabajamos con actividades reforzando la memorización de esas palabras o de esas reglas. En el caso de las reglas, generalización de las reglas. En este bloque de ortografía también trabajamos lo que son las reglas de acentuación. Y las trabajamos asociando lo que son los conceptos de aguda, llana y esdrújula a la posición de la sílaba tónica. También tenemos actividades de acentuación de adverbios, que los trabajamos a partir del adjetivo. La acentuación de monosílabos o de palabras con tilde diacrítica, que se trabajan con ejercicios de completado de oraciones. Y también, de hecho, tenemos un tutorial que es súper bonito, que no voy a enseñar por falta de tiempo, de diptongos y hiatos. Entonces trabajamos el concepto de diptongo y hiato, separar esas palabras bien, y también se trabaja lo que es la acentuación. Por último, es importante mencionar que Smarty es un programa en constante actualización. Revisamos y mejoramos las unidades con baja efectividad y ajustamos cada 5 semanas más o menos, vamos ajustando la secuencia para facilitar el progreso de nuestros alumnos que presentan mayores dificultades. Si observamos la evolución de nuestros alumnos dentro de nuestro programa, vemos que con el avance de las sesiones hay una evolución hacia un contenido de mayor complejidad. Que vaya subiendo quiere decir que está trabajando en contenidos de nivel más avanzado, y que por tanto estos alumnos están aprendiendo. Si nos centramos en el grupo de primero a tercero, que digamos que es el grupo más mayoritario, ¿no? El que tenemos más alumnos dentro de nuestra plataforma, lo que es interesante es ver la comparación que podemos hacer entre los niños sin necesidad educativa especial y los niños con dislexia. Los niños con dislexia mantienen una distancia con los niños típicos, pero el patrón de evolución es el mismo, es decir, siguen el mismo patrón de evolución que estos niños. Además, esta evolución también se observa si vemos datos de otras necesidades específicas de apoyo educativo, como por ejemplo las altas capacidades o lo que es la limitación del funcionamiento intelectual. Y en todas observamos exactamente lo mismo que antes, es decir, todas mantienen una distancia con los niños típicos, pero con el mismo patrón de evolución. Bueno, pues terminado y finalizado. ¿Preguntas? Pues muchísimas gracias, Soraya, a ti también, por la explicación, por mostrarnos la herramienta que indudablemente, bueno, pues el colegio lo que quiere es eso, acercar a todos los logopedas como profesionales y a las familias herramientas con las que poder trabajar, favorecer a los niños
Y bueno, sobre todo además lo interesante de esta herramienta es que además eso está hecha y estudiada, analizada bajo bases científicas respaldadas por universidades, entonces eso para nosotros es súper interesante. De todas maneras, os comento, sí que en la página web del colegio está el convenio y está si alguien quiere, se interesa por la herramienta, pues bueno, sí que es cierto que a nivel económico pues también hay unos beneficios para todo el colectivo, ¿vale? Así que bueno, si tenéis alguna pregunta, duda que queráis hacerle a los ponentes, es vuestra oportunidad. O bien dando un toquecito que levantéis la mano, bien a través del chat, como queráis. Está silenciado, Fernando. Vale, tenemos a... Pensé que estaba diciendo que estaba todo claro, puesto que no hay preguntas. Pero si hay alguna pregunta, adelante. Sí, Chelo. Sí, mira, quería preguntarle a Soraya una cosilla. Es un método espectacular, me gusta muchísimo y creo que, bueno, que tiene muchísima utilización en el ámbito de la intervención. Pero una pregunta es, ¿este método, por ejemplo, para adquirirlo en una clínica como el caso, se puede hacer para usar con varios niños o tiene que ser individualizado y cada niño tiene que tener ofrecérselo a los padres, ¿no? Para que ellos lo usen y lo utilicen. Creo que ese es el objetivo. Pero desde el colegio se ha hecho una apreciación económica más barata. ¿Esa apreciación se la podemos facilitar también a los padres o no? Sí, de hecho, bueno, estamos trabajando también en una propuesta que al final tú puedes actuar como tutor y tener tus niños dentro de tu gabinete. Entonces tú eres el tutor de varios niños, igual que un padre puede ser el tutor de su hijo, ¿no? Entonces lo ideal, que es lo que estamos aquí, sabemos que los profesionales, no queremos dejar a los profesionales al lado, es decir, son muy importantes para hacer el seguimiento, la valoración, la evaluación. Lo ideal es un niño que realmente presente dificultades y que esté yendo a un gabinete, que esta sea una herramienta para vosotros de apoyo. Es decir, sabemos que no es lo mismo trabajar en un gabinete 2 días a la semana y lo que puedes trabajar todos los días y más con este tipo de dificultades, ¿no? Es decir, trabaja todos los días esto, que es la base. Y yo me encargo como profesional en el gabinete de pensar en qué es lo que tienes mayor dificultad, trabajar justo eso, porque solo tengo en el mejor caso 1 hora, que nunca es 1 hora porque se va. Solo tengo 1 hora o 2 como mucho a la semana para trabajar con ese niño, me dedico a lo que realmente me tengo que dedicar, ¿no? Y que esto sea una herramienta con tu grupo de alumnos, que tú tengas el control. De hecho, todos los correos, toda la información puede llegar a los dos tutores, le puede llegar al padre, porque el padre está informado, que también es interesante para vosotras, porque también los padres están informados de la evolución. Sí, no, me parece un programa súper claro y, vamos, espectacular.